Hola mis niñas y niños, el día de hoy en la clase de personal social vamos a ver la actividad de saberes ancestrales para el cuidado de la salud. Ahora, el criterio de evaluación del día de hoy es que al final de la clase tú expliques la importancia de las prácticas ancestrales para el cuidado de la salud. Número 1. Ahora que conocemos más sobre qué acciones están realizando las familias para cuidar su salud, es importante saber que algunas de ellas son saberes ancestrales para el cuidado de la salud, tales como el uso de plantas medicinales. ¿Sabías que nuestros antepasados, como los abuelos y los bisabuelos de nuestros padres, utilizaban algunas plantas para cuidar su salud o curarse de una enfermedad? Actualmente algunas familias las siguen utilizando. Así que vamos a conocer la siguiente situación. Vamos a conocer el caso de Pedrito. Pedro es un niño de 7 años que vive en Chiclayo, pero su familia es de la sierra. Un día sintió cólicos estomacales. Su mamá recordó que su abuela le daba mate de cedrón. Entonces preparó esta bebida y se la dio de tomar a Pedro. Gracias a esta antigua receta, Pedro pudo recuperarse. Ahora, la pregunta es, ¿cómo aprendió la mamá de Pedro sobre el uso de la planta medicinal cedrón? Lo aprendió de su abuelita, dice el texto, ¿verdad? ¿Alguna vez tú has sentido enferma o enfermo y te han curado con alguna planta? Si es que sí, coloca sí. Me han curado con una planta medicinal y vas a escribir cómo se llamaba. Si es que no, solamente colocas no. Observa y lee el siguiente diálogo entre Pedro y su mamá. Pedro le dice, mamá, ¿qué otras plantas medicinales conoces para curar otros males? ¿Cómo aprendiste eso? Su mamá le responde, mi mamá me enseñó. Ella aprendió de sus papás. Me contó que cuando iban a la chacra, ellos le enseñaban a reconocer plantas medicinales y les explicaban cómo usarla para curar los males. Así aprendí sobre estos saberes ancestrales. Entonces los abuelitos de Pedro, la abuelita de Pedro, aprendió de sus papás. Y dice que cuando iban a la chacra está señalado ahí porque es una palabra que tal vez tú no conozcas. Chacra es un área de cultivo que tienen muchas personas, ¿verdad? Cerca a la casa, un poco lejos, y allí cultivan muchas plantas. Dice que allí le explicaron todo lo que ella sabía. Y esta abuelita le contó pues a la mamá de Pedro. Ahora Pedro dice, ¿saberes ancestrales? ¿Qué será eso? ¿Qué significará saberes ancestrales? Responde, ¿qué opinas sobre el comentario de la mamá de Pedro? Un ejemplo de respuesta es que es importante que conserve los saberes ancestrales y los enseñe. Los saberes ancestrales son aquellos saberes antiguos, ¿verdad? Que vamos pasando de generación en generación. Y la pregunta B, ¿qué saberes ancestrales practican en tu familia? Pregúntele a mamá, papá, al familiar que te esté acompañando, ¿qué saberes ustedes practican para el cuidado de la salud con plantas? Pregúntase, ¿cómo los saberes ancestrales contribuyen al cuidado de la salud? Pues conocer sus beneficios nos ayuda a estar sanos de manera natural y más económica. ¿Sí? Recuerden que las plantas medicinales tienen muchos poderes y son mejores a veces que las medicinas, porque a veces los medicamentos nos dejan pues algunos malestares en el estómago y las cosas naturales no. Vamos a leer el siguiente texto. Las plantas que curan. Nuestros antepasados nos han heredado saberes para cuidar la salud. En algunas comunidades existen sabias o sabios que practican estos saberes ancestrales y conocen, por ejemplo, algunas plantas que alivian ciertas enfermedades. Ellas o ellos saben seleccionar, conservar y cultivar plantas para el tratamiento de ciertos males. Algunas plantas medicinales, al ser consumidas en infusiones, logran un efecto positivo frente a síntomas de enfermedades respiratorias, digestivas y otras, cuando son utilizadas adecuadamente. En nuestro país existen muchas plantas medicinales. Es importante conocerlas porque así podremos usarlas para curar algunos males. Para ello debemos buscar información en fuentes confiables. Por ejemplo, podemos hacerle preguntas sobre plantas medicinales a las sabias o sabios o a personas que conocen sus propiedades. A continuación te compartimos algunas plantas medicinales que alivian ciertos males. El orégano facilita la digestión y calma los cólicos estomacales. El eucalipto alivia el resfriado, el dolor de garganta y la congestión nasal.
El cedrón ayuda a calmar los cólicos estomacales y las hojas de achiote aplicadas como emplasto, quiere decir colocadas en la cabeza, alivian el dolor. El agua de las hojas hervidas alivia males de la garganta. Ahora, responde. ¿De qué saber ancestral trata el texto? De las plantas medicinales. Muy bien. ¿Qué saben las sabias o sabios? Ellos tienen saberes ancestrales sobre la salud. ¿Qué plantas medicinales menciona el texto? Enciérralas. ¿Cuáles son esas plantas? Las vas a encerrar. ¿Conocías alguna de las plantas medicinales? Si es que sí, coloca sí. ¿Y cómo la conociste? Y si es que no, no. ¿Cómo esos saberes ancestrales contribuyen al cuidado de la salud? Eso ya lo hemos respondido también, ¿verdad? Porque las plantas medicinales son naturales y nos ayudan a curarnos. Y la pregunta 8 es la evidencia de hoy. Manos a la obra. Vas a elaborar un cartel con 4 plantas y para qué sirven. Te vas a tomar una foto con ese cartel. Aquí, por ejemplo, te dan 4 plantas, pero estas ya las hemos visto en nuestra actividad. Entonces tú tienes que buscar otras 4 plantas. Y finalmente tienes que elaborar tu compromiso de cómo vas a valorar los saberes ancestrales para el cuidado de la salud. No olvides evaluarte al final de la clase. Felicitaciones por tu trabajo de hoy.